14 de marzo de 2022, cuando nos reunimos como todos los días de lunes a viernes en esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de tratar temas sensibles y más del cual ya llevamos una buena cantidad de días analizándolo, es la invasión rusa a Ucrania. Y para el efecto de hoy hay una pregunta que es: ¿escalará la invasión a una guerra convencional mayor a la actual? Para tratar de dar una respuesta sustentada a esto, pues tenemos una serie de ayudas y de reflexiones sobre sucesos específicos del fin de semana, sábado, domingo y lo que va del lunes, que ya en Ucrania es prácticamente medianoche, casi para iniciar la madrugada, porque lo consideramos de la mayor importancia este aspecto medular. Inclusive el fin de semana se escribió un artículo y se publicó en la página de Fundel sobre precisamente este aspecto, si la invasión escalará, y sin ser alarmistas ni ser negativistas, pero sí tratando de colocar muy claramente sobre la mesa del análisis distintos aspectos. Infortunadamente lo que se ve ahí es que la tendencia marca hacia el escalamiento del conflicto. Y es precisamente lo que vamos a preguntarles a todos o preguntarnos todos al final del ejercicio de su punto de vista. Y respecto a la solicitud, la propuesta que hace Rosita de mirar un poquito sobre las elecciones de Colombia, yo recomiendo hacerla al final para que nos concentremos en este tema de entrada y no quede en la grabación saltado eso. Bueno, entonces miremos el tema de Ucrania, que como decía Rosita en la presentación, puede representar más bien la única posibilidad, un milagro. Y ese milagro está difícil de ocurrir por la misma connotación de lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces reitero, el tema de hoy es: ¿escalará la invasión rusa a una guerra convencional mayor de la actual en Ucrania y alrededores? Entonces, vista esa o teniendo en cuenta esa pregunta, vamos a ir mirando unas ayudas y hablando de lo que pasa. Estos titulares y esta forma de presentación del formato físico del New York Times no se veían sino desde la guerra del Vietnam, pero con mayor semejanza en la Segunda Guerra Mundial. Así era el formato del New York Times en la Segunda Guerra Mundial y a menudo salían imágenes como ese estilo. Ya lleva más de 2 semanas largas, casi 3 semanas, el New York Times publicando sus portadas así. Y todos sabemos la trascendencia que tiene una portada del New York Times en el mundo del periodismo. Y ese par de fotos nos demuestran la tragedia que está viviendo el pueblo ucraniano. Ahí está la ciudad de Kharkiv, en la parte superior derecha, y ya calculan al día de hoy, 4:30 de la tarde más o menos, que fue la última consulta que hicimos, que los daños ya suman 119 billones de dólares, de acuerdo con unas estadísticas de lo que ha podido ir recolectando el gobierno ucraniano y que lo van decantando unas entidades internacionales que reciben esa información y hacen unos aproximados de los daños. 119 billones de dólares al día de hoy. Y abajo pues vemos una de las tantas fotos que ya se volvieron comunes de miles de desplazados ucranianos esperando con sus familias, con lo poco que llevan, unas camas, unas maletas y unas mantas como camas a distintas partes del mundo, y no llevan nada más: su cepillo de dientes y algunos útiles de aseo y de pronto una muda de ropa entre la maleta. Pero si llevan niños, pues primero que todo hay que echar lo de los niños, pero no hay más, y esa es la tragedia que está viviendo ese pueblo. Bueno, aquí ya vemos más o menos 4:30 de la tarde de hoy la portada electrónica, que en lugar de diferir con algo esperanzador, lo que hace es aumentar las informaciones sobre lo que está sucediendo en Ucrania.
Y dice también que una noticia preocupante, que el convoy que llevaba ayuda humanitaria a la ciudad de Mariupol, que está sufriendo la barbarie más grande en este momento, no pudo entrar. Por las razones ya las conocemos cuáles son. Los rusos no dejan entrar. E insiste el New York Times en mostrando ya aquí una foto, y por eso la tomamos con el tomador de pantalla, es que esto ya es en Moldavia. Y pues Moldavia es un país que realmente es muy pobre frente a los demás, que no tiene sino 2.700.000 habitantes, y que le llegue este flujo de personas le termina de complicar las cosas. Pero además sabemos que el problema de Moldavia es que está en la mira de Rusia y que ya tiene, como lo veremos adelante, una zona ocupada. Eh, eh, Otro aspecto que resalta el New York Times aquí, que lo tocaremos brevemente, es que hay un creciente consenso de que quien está sacando la brasa con mano ajena y está ganando réditos de esta guerra es China. Será el único ganador de lo que está ocurriendo aquí. Ya lo dijimos, que está obteniendo posicionamiento en Europa, en las decisiones de Europa, algo que nunca ha tenido China. Y también otro titular que menciona aquí, que muchos habitantes de los 3 estados bálticos, o sea, Lituania, Letonia y Estonia, están muy temerosos de lo que puede pasar, y ya veremos cómo es de complejo eso. Y así otras, por ejemplo, esta noticia que hoy fue reiterativa y se repitió por todas las redes sociales, es que la mujer que embarazada que ha sido fotografiada cuando la llevaban después de un bombardeo al hospital, murió con el bebé que nació en medio de esa tragedia. Entonces, estos son apenas unos de los detalles que dejan pensando que no es nada esperanzador, que por el contrario las cosas siguen complicándose, ya lo veremos aquí. Esta foto también es impresionante, de una señora con su hija llorando porque su apartamento de toda la vida de trabajo les quedó convertido en cenizas luego de un bombardeo ruso a la ciudad de Mariupol. Triste las personas tener que salir de lo poco que tenían o lo único que tenían, aventurar por un mundo donde ya hay bastantes informaciones de tráfico de seres humanos, de utilización de mujeres para explotación sexual, de robo de niños. Ya hay muchos casos que se han presentado, y no siempre los que roban los niños lo hacen con objetivos sanos. Entonces es una tragedia que cada vez que se le mira y se le toca, se encuentran más y más aspectos negativos. También la historia es que hubo daños con disparos de artillería a un monasterio que es una joya arquitectónica y un patrimonio de la Iglesia Ortodoxa Cristiana en una zona rural de Ucrania. Y ese monasterio está dedicado a la Sagrada Dormición de la Virgen. Tiene pues una historia y una tradición muy importante en Rusia, en Ucrania. Inclusive es un sitio de peregrinación de muchos rusos. Pero para las fuerzas del señor Putin, empecinadas en destruir Ucrania, eso no tiene ninguna importancia, y lo que haya que destruir se destruye. Así nomás la foto nos da la imagen de lo que es la belleza arquitectónica y la importancia que tiene, pero la realidad es otra allá en el terreno, y le causaron daños importantes con un bombardeo de artillería malos que le pueden causar. Este mapa nos muestra que entre el 11 y el 13 de marzo, o sea, este fin de semana que pasó, que terminó, hubo un montón de bombardeos, en inglés airstrikes, o sea, bombardeos con fuerza aérea en distintos puntos, y con énfasis en la base de Yavoriv, que ya lo veremos en detalle, donde murieron, según los ucranianos, 35 personas y según los rusos, más de 180. Y esa base pues tiene su detalle que ya lo vamos a explicar. Y
un aeropuerto o un aeropuerto grande en la ciudad que presta servicios a dos ciudades al sur occidente, ya no al oriente, sino al sur occidente, ya más cerca de Eslovaquia, de Polonia y de Hungría y Rumanía. Ese aeropuerto fue también atacado los 3 días seguidos. ¿Se imaginan cómo quedaría para destruir, obviamente, fuerzas ucranianas y destruir las pistas para que nadie las utilice? Entonces ahí comienza ese juego del gato y el ratón que lo atacan, lo vuelven y lo emparejan, vuelven y lo atacan, y esa es una constante en las guerras, como ha sido en la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos un cronograma, no línea de tiempo, porque eso no existe en español, cronograma de los ataques aéreos, cómo los ha realizado en las diferentes fechas o en las diferentes etapas que abordan los mapas, Rusia contra Ucrania. Y si nos damos cuenta, tiene un objetivo psicológico, metodológico y concentrado de ir generando desazón, de ir generando zozobra y de ir causando la sensación de que nada está seguro, y que fuera de eso juegan con el dolor de la población civil. En unas fechas atacan unos sitios, en otras fechas atacan otros, pero hay ciudades sobre las cuales se ha concentrado todo el tiempo los bombardeos, como Chernihiv, como la misma Kiev, como Mariupol abajo, y la ciudad de Kharkiv, que es esta que está al occidente. Vemos que en todos los mapas está siendo golpeada. Pero esa variación que hay entre el 24 y el 26 de febrero, que fue la incursión violenta, que era con el fin de arrodillar a los ucranianos de entrada, pues lo que hizo fue causar un montón de daños en todo el país, pero no logró la rendición del pueblo ucraniano. Luego ya para el 27 al 1 de marzo se concentraron en el norte y en el sur y dejaron el centro del país, el oriente todo y el occidente sin bombardearlo. Y por ejemplo aquí al occidente hicieron nomás una sola serie de bombardeos, pero al oriente de Kiev todo el tiempo el bombardeo intenso. Entonces luego viene que lo concentran al oriente y al norte, parte del sur, pero hay otra parte que no toca. Y así vemos que en cada fecha van utilizando una acción psicológica permanente. Pero este fin de semana, después de que el señor Putin dijo que cualquier convoy de la OTAN que esté transportando armas hacia los ucranianos es considerado un objetivo militar, atacó la base de Yavoriv, que ya le explicaremos en qué consistió ese ataque desde el punto de vista estratégico, y concentró los ataques ya en el occidente, en los límites de Ucrania con Polonia y casi llegando a Eslovaquia. O sea que ya es una amenaza mayor que le está diciendo a Occidente, por un lado, que las caravanas son objetivo militar por donde entren, pero de ahí a que dé el paso de cruzar la frontera y atacarlas antes de que entren a Ucrania, pues es cuestión de días o de tiempo, que no lo podemos determinar, pero la amenaza está latente. Y vamos a mirar unos elementos que nos indican que cada día de lado y lado las tensiones incrementan y no reducen. Lo mismo vemos que todo el tiempo después desde el 4 de marzo en adelante no ha habido un solo día que no bombardeen el oriente, o sea la región de Donbass, en Luhansk y Donetsk, y toda la región de la riqueza hullera, porque sacar todo este carbón para lo que necesita Rusia y para lo que necesita vender a la China, qué negociazo para el señor Putin si se lo puede robar todo. Entonces vemos que este sector oriental está ya permanentemente bombardeado, y si vemos la cantidad de puntos negros en cada una de estas acciones, indican que unos pocos del día 4 aumentó entre el 5 y el 7, entre el 8 y el 10 fue intenso, y del 11 al 13 ha sido todavía más permanente ese bombardeo, porque sabe que al controlar esto, los milicianos que están allí, que fueron organizados, más las tropas rusas,
podrán completar el avance sobre Mariupol o unir a Mariupol con Crimea y declarar una zona independiente completamente rusa. Ya sabemos que en algunos de estos poblados pequeños han obligado a los alcaldes a que convoquen referendos controlados por los rusos, de tal suerte que le preguntan a la gente que si usted quiere seguir siendo ucraniano o quiere seguir ruso, siendo ruso controlado por ellos, sabemos de antemano cuál es la respuesta. ¿Y qué es lo que pretende con eso? Decir que la guerra es justa, que nunca han atacado a un pueblo inerme, que lo que están es cumpliendo con un deseo, un anhelo del pueblo ucraniano de Rusia y no de seguir dependiendo de Ucrania. O sea, la manipulación propagandística y dialéctica en toda su dimensión. Aquí vemos también las ciudades con esa flecha, indica de acuerdo con su tamaño, de por lo menos cuántos días seguidos han caído bombas en las ciudades. Y vemos, por ejemplo, aquí que la ciudad de Kharkiv, 9 días sin parar contando desde ayer hacia atrás, ha estado bajo el fuego permanente de la aviación rusa. Y aquí hay otras de 6 días como Mariupol, que también ha sufrido mucho, Irpin 5 y Kiev 5. Y recordemos que fue la semana pasada, no es que no había habido bombardeos en Kiev, sí los había habido, pero ya intensos y permanentes, que es constante, es en los últimos 5 días. Y la ciudad de Kharkiv, que no se ha rendido, y esto indica la calidad de defensa que ha armado, y que si le están dando bombardeo aéreo, es porque en tierra los ucranianos han dado una pelea maravillosa y no se han dejado vencer. Pero la pregunta vuelve a ser la misma que hacíamos el viernes por la noche. ¿Hasta cuándo podrán aguantar esto? En la medida, como ya hemos dicho, que los rusos han ido colocando tropas que controlan las vías de acceso y cada vez se limitan más las posibilidades de pasarles los alimentos y sobre todo el armamento para que puedan con qué combatir. Pero hoy vimos el titular en primera página del New York Times que decía que aquí a Mariupol, que lleva 6 días bajo asedio y bombardeo permanente, no ha podido entrar la caravana humanitaria. Y por el mar menos, porque el mar de Azov está ya totalmente controlado por Rusia y lo que llegue por el mar Negro ya es muy contado, ya que los buques que se acerquen al puerto de Odessa en cualquier momento son interceptados por la marina mercante rusa y no los dejan pasar. O igual los buques que logren sacar algún producto para exportar con el fin de recoger recursos, tampoco pueden porque los interceptan en el Mar Negro y le roban o los trancan, no los dejan moverse. Entonces vemos este mapa también muy preocupante, es que en lugar de bajar aumenta. Y este de la base de Yavoriv es la que nos pone a pensar de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque es que resulta que la base de Yavoriv está a escasos 25 kilómetros o menos de la frontera con Polonia, que a la base de Yavoriv han estado desde hace años, ya más de 20 años, llegando permanentemente tropas de Estados Unidos y de la Unión Europea para actualizar en doctrina militar y en entrenamiento a las fuerzas militares ucranianas, no es de ahora. Y que ahora cuando comenzó la invasión, se retiraron hacia Polonia los asesores militares de Estados Unidos, pero en esa base se han concentrado combatientes internacionales, inclusive estadounidenses, noruegos, suecos, hasta colombianos hay allá, pues, dicho, para resumirles el cuento. Y se están entrenando más o menos 1.200 hombres. Y Rusia tenía la información exacta porque eso se llama un cuartel de paz internacional que se creó desde la época de la terminación de la Guerra Fría y que había adquirido cierta fuerza con ocasión de la invasión rusa a Crimea, pero que cuando comenzaron las hostilidades, Estados Unidos retiró sus tropas de allí. Pero ahí han llegado británicos, franceses, unos se quedan, otros se van, entonces no se sabe si fueron 35 muertos o más. Rusia, repito, insiste que son 180 y Ucrania dice que son 35. Bueno, no importa el número, el punto es cuántos extranjeros murieron allí, tampoco se sabe. Pero hay muestra que el bombardeo fue intenso y como lo confesaron algunos de los sobrevivientes, fue muy quirúrgico, muy preciso sobre objetivos determinados.
Hoy, naturalmente, el Pentágono tenía que decir lo que dijo ahí, que ese ataque produjo algunos daños, pero que no afectó ni el flujo de armas ni el proyecto que se tiene. Pero si ya el cuartel fue atacado, quiere decir que no pueden quedarse ahí porque es volver a dar blanco para que en cualquier noche de estas, noche de amanecer, los ataque. Entonces, eso es lo grave de ese cuartel, porque si mueren tropas americanas allí se complicaría. Dicen que no había, eh, pero está lo latente. Y importante también del cuartel es que es el que presta seguridad a todas esas caravanas de personas que salen y allí se reúnen también muchos refugiados antes de pasar la frontera. Entonces es un cuartel que esté en la mira, que tiene mucho valor estratégico y que es a donde llegan las armas, en el primer paso, el primer alto que hacen las armas que cruzan por Polonia para apoyar a los ucranianos, llegan allí para su redistribución y para su organización y de acuerdo con unidades. Es como un punto de recepción y distribución de material, como se llama en la guerra, de clase 5, que es material de guerra. Esta foto y ese titular indican que la situación en Mariupol cada día es más desastrosa. Ahí vemos un edificio con un apartamento en llamas después del bombardeo y las calles ya vacías. Seguramente ya hasta los propietarios de los carros no existen y tuvieron que dejarlos ahí o se fueron ya del país. Pero dice que cientos de personas escapan de la sitiada ciudad de Mariupol y decenas de miles permanecen atrapados, que es lo que mencionábamos ahora, que no ha podido entrar hoy el convoy con ayuda humanitaria para llevarles agua, alimentos, eh, elementos para los bebés, ropa, bueno, lo que necesitan para poder sobrevivir, útiles de aseo. No tienen de eso allá y están completamente asediados y algunos salen, otros permanecen, pero atrapados. Y hoy el secretario general de la ONU dio otra declaración de lo cual hemos estado en contra. Es que no necesitamos que el Papa y el secretario general de la ONU den declaraciones. Lo que necesitamos es que ellos que tienen poder promuevan que los países miembros de la ONU por un lado y los países católicos o cristianos por el otro le insistan a sus gobiernos y le pongan la fuerza para que toda la ONU expulse a Rusia y la declare Estado paria. Y si ya Rusia no pertenece a la ONU, ya es otro cuento, porque no tiene ninguna influencia ni ningún poder de veto para que se cumplan lo que ellos digan en el Consejo de Seguridad. Entonces nos parece que las declaraciones sí significan mucha solidaridad, pero también las hemos calificado en otros comentarios y en otros espacios como más bien un populismo y un utilitarismo de una tragedia a favor de una imagen personal o del secretario de la ONU o del Papa. Nos parece, insistimos, que tienen que dar un paso más decisivo y encabezar algo diferente a ser parte del problema y no la solución del problema. Estas fotos indican el drama que viven estas personas, muestran la tragedia, muestran la fe tan ferviente que tienen los ucranianos en Dios y le están pidiendo y rogando por lo que todos quisiéramos que ocurriera un milagro con el señor Putin y lo sacaran de allá y que los generales rusos tomaran otra decisión. Pero pues eso simplemente es buen deseo. Vemos la inocencia de un bebé, que son fotos que quedarán para la historia y en 40, 50 años cuando se hable de todo esto, seguramente serán las personas entrevistadas en los medios y volverán a vivir todo eso. Y arriba un soldado herido que sale de un hospital que está completamente saturado, que no tiene cómo atenderlos y le dan alguna curación y le dicen, vaya de para el frente, hermano, porque aquí ya no hay más que hacer con usted, porque ni los médicos son suficientes, ni las camas, ni los implementos. Es la tragedia que está viviendo este pueblo como consecuencia del señor Putin. Y aquí dice que el domingo, perdón, ayer, se filtró una información de inteligencia de Estados Unidos en la cual Rusia le está pidiendo mucha ayuda económica y algunas armas a China, pero sucede que
China, por el contrario, es comprador de tecnología militar y de ayuda militar de Rusia, de algunas armas. Entonces, lo que parece que le está pidiendo es que le ayude con armas, de pronto hasta con tropas, pero eso está muy difícil de hacerse, pero al fin y al cabo el que está necesitado pide y el que toma la decisión es el que le dice si lo hace o no lo hace. Entonces hay una solicitud de Rusia pidiendo a China ese tipo de apoyos. Obviamente cuando Estados Unidos publicó eso, como ocurrió con otros informes de inteligencia, China lo desmintió completamente y Rusia dijo que es la propaganda para desprestigiarlos. Pero si lo está haciendo el señor Biden es porque tiene la certeza de que no es propaganda, sino que es una realidad de lo que se interceptó. Y si miramos los hechos, pues claro, claro que tiene que ser así. Pero hay una cosa que Rusia no tiene bueno o no tiene tan efectivo, que son los drones artillados, y los de China ahí son muy buenos. Entonces parece ser que ahí es donde está pidiendo el enfoque de ese apoyo. Por otro lado, se insiste en que China posee las herramientas para ayudar a la economía rusa, pero que ninguna de esas es suficiente. Y en un extenso análisis que hacen unos economistas y unos editorialistas en este artículo, que ustedes lo pueden bajar con el doctor Google y leerlo completo, se enfocan en que desafortunadamente para Rusia y para China, por mucho poder económico que tengan, las transacciones internacionales tienen que hacerse en dólares. Y entonces, si se gastan todos los dólares haciendo transacciones, llega el momento en que Rusia se queda sin dólares y China no puede correr el riesgo de desdolarizar muchas de las actividades que realiza en su economía. Entonces, que probablemente China está jugando a varias bandas. Una de esas es a aprovechar semejante papayazo que le dieron de influir en Europa y de ser quien a la larga es como el juez que decide qué pasa en esta guerra y cómo afecta a Estados Unidos y cómo le saca algunas ventajas a Rusia, y que no va tampoco a sacar todos los huevos del canasto chino para pasarlo al canasto ruso, porque se estaría clavando un puñal haciéndose un harakiri. Y Japón, por su parte, ya terció también y dijo que lo que hay es que evitar que China se meta con Rusia. Y resulta que Japón históricamente ha tenido guerras con China y con Rusia, entonces es como si se le estuviera echando todos los días un poquitico más de gasolina a la candela, porque son escenarios donde hay unas tensiones históricas, donde hay problemas limítrofes que no se han resuelto. O sea que para consuelo nuestro, no solamente Colombia tiene limítrofes sin resolver con Venezuela y con Nicaragua, sino que los limítrofes de allá hay varios que están en veremos, en una zona donde todos tienen armas poderosas y todos tienen unos intereses geoestratégicos muy grandes y donde se mueve más del 60% de la economía mundial. Entonces, en síntesis, el hecho de que la economía mundial toda gravite en dólares es un tema que ellos no saben cómo manejarlo todavía. Estaban pensando, pero ya Estados Unidos descubrió la viveza de hacer lo mismo que hicieron cuando ayudaron a Irán a vender petróleo en el mercado negro con un banco de tercer nivel que existía en China, pero Estados Unidos a principios de este siglo le bloqueó completamente ese banco a China y le advirtió que si no lo cerraba, le colocaba unas sanciones. Entonces parece que hay ya una marcada división que está cada día acentuándose más en China entre algunos empresarios y el gobierno, porque aunque la economía es de Estado y es controlada permite un capitalismo que es controlado por el Estado, ya en este tema de manejar dólares, de meterse a manejarle recursos a un Estado paria, so pena de ser sancionados, entonces se están presentando unos pequeños roces entre la dirigencia económica y la dirigencia política, pero naturalmente nosotros sabemos que en China las decisiones finales las toma el Estado y son de vida o muerte, y si tienen que pasar por la guillotina o por la horca o por el pelotón de fusilamiento, a quien sea, lo hacen sin compasión porque dicen que está traicionando la gran revolución del camarada Mao y al el renovador Xi Jinping, que es la revelación de la quinta espada del comunismo, ya que la cuarta fue, según él, Abimael Guzmán, y la tercera fue Mao, y la segunda fue Stalin, la primera fue Lenin. A Marx no lo consideran ahí porque eso es el ente superior. Entonces, con esas
situaciones está ese conflicto económico, pero China ha manejado muy hábilmente la situación y sigue sacando ventajas. Por eso se dice que es el ganador principal. Pero hoy, como si faltara echarle más combustible al fuego, entonces Estados Unidos advirtió a China eh, que no le dé ayuda militar a Rusia o ayuda económica. Porque pues Estados Unidos tiene el control sobre muchas cosas, inclusive el comercio chino es superior en la balanza de pagos hacia Estados Unidos que lo que sale de Estados Unidos. Pero el gran problema que tiene China aquí es que es el fabricante de N cantidad de productos por maquilas, y si Estados Unidos le para ese chorro y traslada las maquilas para otro lado, pues se afectaría muchísimo la economía china. Y en este momento que China está interesada en robar tecnología como de lugar y evitar cualquier conflicto internacional, entonces tiene esa papa caliente ahí y no sabemos cómo la va a manejar, ni tampoco saben ellos todavía cómo manejarla, pero lo cierto es que hay un acuerdo con Rusia y hay un interés de China de sabotear a Estados Unidos, y Estados Unidos lo sabe, y China también lo sabe, que Estados Unidos lo conoce. Entonces, un juego de ajedrez aquí en el cual un solo paso mal dado puede aumentar el fuego y la chispa. Eh, Dice también que el Kremlin niega o reclama que no está capturando las unidades o tomándose las ciudades ucranianas para afectar a los civiles, sino que por el contrario ellos lo que están haciendo es salvando al país de una dictadura, pero que ellos no están afectando a los civiles. Eso no es cierto, porque ahí vemos todo el daño que han causado y que la intención es evidente de afectar completamente a la población civil y someterla por eh, hambre o por falta de abastecimientos. Pero también vemos algo que queremos resaltar en esta foto, es que a pesar de que el país ha sufrido tanta destrucción, hay gente trabajando para reconstruirlo y para que los daños no sean mayores, o por lo menos para que la limpieza de los escombros ayude a que las ciudades no se vean tan destruidas. Es una raza interesante esta ucraniana, es un país que tiene mucho temple y a pesar del daño se enfrentan a la tragedia y siguen buscando la salida. Esta foto viene preocupante para lo que pasa, porque son los montones, los miles de misiles que están llegando de Estados Unidos y que hasta el momento han entrado a algunos aeropuertos y ahí, como vemos, se los están bajando, los están descargando, dice ahí unloading, para luego distribuirlos. Pero también, así como lo muestra la foto, son un blanco apetecido, porque imagínense que pase un avioncito ruso y le pegue una bombardeada a un cargamento de estos. Primero, es muchas las armas que le quitan a los ucranianos para combatir, pero segundo, la explosión debe tener una onda y un espacio un radio de acción muy grande y podría causar muchos daños también a civiles. Entonces, difícil la cuestión. Y lo otro es que el combustible pues está recibiendo lo de Europa Oriental, pero si les bloquean la entrada de combustible se les complica más. Y esta foto sí que es preocupante para lo que está pasando, porque resulta que esto es a menos de 12 kilómetros de la frontera de Polonia con Ucrania y es territorio polaco. Y aquí está un lanzador de misiles Patriot, que es de lo más avanzado que tiene Estados Unidos en misiles de, de gran alcance, y que está instalado ahí listo, listo, listo y listo. ¿Y eso qué significa? Que cualquier equivocación rusa de una vez recibe la respuesta, y esa respuesta tendría una contrarrespuesta, y ahí sí que mi Dios se apiade de lo que viene enseguida, porque sería desencadenar un verdadero infierno. Entonces, por todos los lados que se le mire, esta ubicación de esta base misilera tan cerquita está ya indicándole que nosotros no estamos dispuestos a cederle a usted, señor Putin, y aquí estamos, y haga lo que quiera y verá la respuesta que recibe. Pero qué tal que al señor Putin se le ocurra la locura de lanzarle lo que llaman los artilleros unos fuegos de contrabatería a esto y logre impactarlo. ¿Se imaginan lo que pasa? O que no lo logre impactar, pero que explote al lado. ¿Se imaginan ustedes lo que se puede desencadenar ahí?
Entonces, por eso decimos, y la preocupación que nos llevó este fin de semana es reflexionarlo mucho, a escribir el artículo que supongo ya lo leyeron ustedes, muy documentado sobre esto, porque es que lo que estamos viendo en el terreno no es un juego, no es que yo, no es como los niños que yo lo miro feo y no juega más con mi pelota hoy y hasta mañana puedo volver a jugar con mi pelota. Aquí lo que estamos viendo es que de lado y lado, por un lado le bombardean una base a más o menos 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Y ahora dentro de la frontera con Polonia está instalado una de las baterías misileras más poderosas del mundo en este momento, lista para actuar en caso de. Entonces, cualquier incidente, cualquier movimiento mal hecho en esa frontera de menos de, o en ese espacio de menos de 37 kilómetros de distancia podría ser un punto de algo imprevisible. Y ya todos los días aumentan las tropas, aumentan los apoyos, aumenta el nivel del lenguaje de lado y lado, al punto que ya hoy el secretario general de la OTAN y el de la Comunidad Europea dijeron que el mundo está casi a puertas de una tercera guerra mundial. Entonces, lo que decía Rosita en la introducción, solo un milagro de Dios y los hombres y solo una decisión china podría cambiarle el ritmo a esto. Por eso se dice que China en este momento es el gran ganador, porque de lo que pase, de acuerdo con la decisión que tome China, haya guerra o no haya guerra, siempre China será el que sale ganador. Con cara gana China y con sello pierden los demás. Pero es que si faltara más combustible para el fuego, aquí tenemos otro. Cuando Rusia invadió Chechenia para combatir, para masacrar a los musulmanes que se han rebelado contra ellos y cometió una serie de barbaridades en Chechenia, organizó una fuerza paramilitar o de bandidos, como la queramos llamar, que es sin compasión contra el pueblo checheno. Y son chechenos, pero tienen algún nexo con Rusia y son sin compasión contra el pueblo checheno. Y esa fuerza la ha utilizado Putin para cada vez que los musulmanes se rebotan contra Rusia tomar acción. Recordemos que en medio de todos esos choques y enfrentamientos, las mujeres que se llaman las viudas negras, que son las esposas de los soldados chechenos o de los guerrilleros chechenos musulmanes que murieron luchando contra Rusia, colocaron una bomba, una de ellas se inmoló en el tren de Moscú, en el metro de Moscú, y causó un poco de daños. Y la reacción de Putin fue algo salvaje. Ordenó bombardear áreas civiles completas y armó a estos bandidos que vemos como este que está en la foto para que sacrifiquen a su propio pueblo. Ya se tenían rumores y en la televisión han salido de que los chechenos en Mariupol y en el sur, en lo que une a Crimea con Donbass, estaban cometiendo hechos atroces, pero siempre quedaba la duda por los periodistas si eran algunos voluntarios chechenos o eran unos poquitos. Aquí ya apareció este bandido que es el jefe de una división grande de chechenos, reconociendo que ellos están ahí y que están actuando a favor de la Gran Rusia. Entonces, si son salvajes y depredadores con su propia raza chechena, ¿cómo será donde no les duele la raza y donde se identifican plenamente para que el señor Putin les dé muchos apoyos, obviamente mucho dinero, con el fin de que Rusia esté fuerte contra esos rebeldes que son la peor laya, entre comillas, dicho por Rusia, de lo que tiene el pueblo checheno? Son lo peor de lo peor. Entonces, el pueblo ucraniano, corrijo. Entonces, si esos ucranianos son lo peor de lo peor y les ponen a estas bellezas a que los combatan, imagínense usted la cantidad de barbaridades que están cometiendo. Y desde luego, como siempre, los cuerpos de las mujeres y los niños son el primer escudo que encuentran todos estos delincuentes para abusar de las víctimas. Y como los hombres están combatiendo, porque esa fue la disposición que tuvo el gobierno, no tienen quien los defienda. Y entonces esa pobre gente en esos corredores humanitarios lo que está sufriendo es lo peor de lo peor por parte de los chechenos y los rusos, pero naturalmente los chechenos no perdonan. Ahora, si eso fuera poco, aquí vemos la región de Transnistria, que la ocuparon los rusos desde el año 2002. Fue la primera incursión que hizo Putin
para probar cómo era la reacción del mundo. Y lo primero que organizó fue que en estas ciudades de Transnistria, es una región de Ucrania, que en esas regiones de Transnistria hay mucho ruso, entonces que hubo unas revueltas porque estaban reclamando, entre comillas, su autonomía. Entonces necesitaba que viniera el ejército ruso a defenderlos de las barbaridades que iba a cometer o que estaba cometiendo el Estado de Moldavia. Eso eran mentiras. Es lo que necesitaba era colocar aquí en la frontera occidental de Ucrania una tropa y la colocó desde ese año. Entonces ahí están con el cuento de que están protegiendo a la población rusa y guardando la paz y la tranquilidad, ya que Moldavia era incapaz de mantener la paz entre rusos y moldavos. ¿Quién lo autorizó? Nadie, pero ahí está y está manejando eso y hace lo que le da la gana. Entonces, el gran temor que hay es que ya cayendo Ucrania, como se ve que está llegando al occidente, ya viene y está el ejército aquí, no para quedarse quieto, sino para apropiarse de Moldavia, que no tiene sino 2.700.000 habitantes, que es un país más pobre que los demás, pero que tiene sus recursos y sobre todo una posición estratégica muy importante que inclusive toca aquí con el occidente, suroccidente de Ucrania. Entonces, si nos vamos a anexar todo a toda Ucrania, ¿por qué no nos anexamos de una vez a Moldavia? Entonces ya se dice que en Moldavia está en la mira, ya los funcionarios públicos de allá son conscientes y le están pidiendo apoyo a la Unión Europea y a la OTAN. La OTAN, en Moldavia no pertenece a la OTAN, pero ya hay la información que se van a desplegar tropas de la OTAN allá y ya ustedes saben lo que significa colocar tropas de la OTAN aquí. Y se habla tranquilamente que el primer objetivo del señor Putin sobre Moldavia es que los límites de Ucrania, que ya será Rusia, lleguen aquí hasta el río Prut. Y el río Prut es el que establece los límites con Rumania, que era el país más oriental y más grande de la época de la Guerra Fría en la cortina de hierro. Entonces la idea es que se vincule de una vez y sea el primero que caiga en poder de Rusia. Rumania es un país que no está tan bien, pero allá también ya han llegado varias unidades de la OTAN y está previsto que lleguen otras. Conclusión, el palo no está para cucharas. Y si miramos más hacia el sur de Rumania, está la famosa región de los Cárpatos, que ha sido un punto estratégico en todas las guerras que ha habido en Europa. Entonces, si conquistan Moldavia, si ocupan Moldavia y el objetivo es ir hacia Rumania, naturalmente que tienen que ir por Moldavia, por Rumania, pero sobre todo sobre los Cárpatos, que es donde ha habido unos intereses grandes en todas las guerras de Europa, desde Napoleón, desde siempre, los Cárpatos han jugado papel importante por sus condiciones geográficas y su ubicación. Entonces no está pensando el señor Putin naturalmente en este pedacito de Transnistria que fue su primer paso, sino que su ajedrez es más grande. Eso significa que el riesgo es muy grande, además porque al ocupar esta zona de Rumania, le quita también la entrada a Europa hacia el Mar Negro y queda todo el Mar Negro en poder de Rusia, en particular por sus recursos. Pero si eso era preocupante, aquí ya es más preocupante por lo que vamos a ver. Resulta que los 3 estados bálticos tienen un problema y es esta muelita. Esta muelita donde está la famosa ciudad de Kaliningrado, que es tan conocida en la historia rusa, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en lo que viene después. Y esta muelita es rusa, luego viene Lituania, aquí está limitando con Polonia y aquí está limitando con Bielorrusia. Entonces, ¿qué tal que al señor Putin se le dé el arrebato de que dice que para garantizar la seguridad de Rusia, que está aquí, esta muela, entonces él tiene que conquistar a Lituania porque es que todos los que viven aquí son rusos y bla, 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 y que Lituania fue de la época soviética y tenga el mismo argumento? Ya los lituanos se están preparando, como vamos a ver enseguida, y eso ya indica otro nivel del problema. Porque el señor Putin, naturalmente, que no está pensando solamente en Lituania, está pensando es que todo el mar Báltico sea de ellos. Y ahí está en la mira, nada menos, que la ciudad de Finlandia, que está en las barbas de San Petersburgo, el país de Finlandia, que está en las barbas de San Petersburgo, y que es el país báltico mucho más grande
con el cual tienen una lucha y tienen una frontera grandísima. Entonces, ¿por qué? Si se aplica la misma lógica, si aquí hay rusos en Finlandia, quiere decir que hay que volver a la madre Rusia, esos son todos rusos, entonces ellos están pidiendo independencia y qué de raro tiene como la canción de don Pedro Vargas, que esté pensando en lo mismo o que ya lo esté trabajando. Entonces vemos que Lituania, Polonia, Rumania están en la mira y que a este señor donde no lo paren va a seguir. Que la economía se le afecta, sí, pero él tiene su plan y lo está desarrollando. Y en la medida que robe recursos donde está ocupando, pues ahí tendrá forma de sacar dinero. Y mientras China se le preste para que sí, que no, y que por allí, que por allá, y haya tanto tramposo en la banca internacional, y las medidas no incluyan quitarle el ingreso del petróleo y del gas, ahí tendremos un riesgo latente. Entonces vemos lo que está pasando aquí en Lituania. Y Lituania se considera que es el próximo escalón de la avanzada en Putin. Y ya la gente está reclamándole al gobierno lituano que qué vamos a hacer, si nos vamos a quedar quietos, pero el gobierno lituano no se ha quedado quieto. Aquí vemos que nos dicen que muchos de los 2 millones de refugiados están pasando por Lituania, no se sabe si para quedarse ahí o para seguir hacia Finlandia. Pero vemos que esto ya es más preocupante, porque este grupo no son militares lituanos, sino que es una compañía de civiles, exactamente lo que llaman paramilitares, que se organizaron o lo que están organizando con entrenamiento militar y que son los que están ejerciendo el control en una buena zona de Ucrania para evitar que los rusos se metan y que utilicen a los inmigrantes que pasan por allí o la situación de Ucrania como un argumento para meterse. Entonces, si un país ya está organizando grupos paramilitares serios, o sea, estructurados por el Estado, en una situación internacional, es porque se está preparando para la guerra, y eso no se veía en Europa, sino desde la guerra mundial, desde la Segunda Guerra Mundial. Eso no se ha vuelto a ver en Europa. Pero ya de que haya lituanos y de otros países integrando estas compañías de fusileros paramilitares paralelas con el ejército ucraniano, son palabras distintas y quiere decir que allá lo están tomando en serio y que todo eso por la cercanía puede desencadenar otra tragedia. Aquí vemos una foto en la que no les ponen la cara y son, como ustedes ven ahí, cientos de civiles lituanos recibiendo instrucción militar inicial para luego seleccionar de acuerdo con sus habilidades en qué secciones los asignan. Quiere decir que el país está en movilización. Lituania está desarrollando una movilización para la guerra, algo de lo cual se habla aquí en Colombia, reclutamiento y movilización, y nadie maneja ese campo. Entonces, aquí las fotos nos muestran que la cuestión es en serio. Y esta foto sí que no se veía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Colombia es más común que donde haya una base militar o un cuartel, el Día de los Niños se celebre, pero esto en Europa es una novedad. Y aquí vemos que hacen todo un festival de enseñar técnicas de camuflaje para evitar bombardeos aéreos, y los invitados son los niños. Entonces puede que sí, muy bonito el acercamiento de los niños con soldados, pero el objetivo es otro, es enseñarles a los niños que la situación está complicadísima y que Lituania, la tierra natal de Antanas Mockus, está en la mira de Rusia y que ellos están expuestos a una guerra, y aquí lo que ya les están enseñando es cómo esconderse en los refugios y lo demás que tiene que ver con bombardeos, técnicas de camuflaje, etc. Entonces son imágenes que hablan por sí solas y que nos indican la gravedad del asunto y el muy angosto espacio por donde está transitando la humanidad en este momento. Pero como vemos, es una guerra que ha traído una incursión geopolítica en todo el mundo. El primer ministro de Israel estuvo el sábado anterior, hizo 8 días visitando a Putin, y luego llamó al de Ucrania para tratar de buscarle una solución, pero con Putin no encontró nada distinto a lo que todos ya sabemos, que Ucrania es de él y que le tienes que respetar, y que nada de colocarle tropas y que lo dejen hacer lo que él quiere, porque si no, él utiliza las armas atómicas, y ese es su discurso. Y el señor de Ucrania diciendo que hay que negociar, pero ¿negociar qué? ¿Qué hay que negociar? Que lo primero que tiene que hacer Rusia es suspender los ataques y retirarse
cosa que es una utopía. Pero es que Ucrania es uno de los países del mundo que más judíos ha tenido. Entonces lo que se buscaba allí era que por el origen de este señor se encontrara algún punto de acuerdo para que Rusia ceda. Pero hoy ya dio una declaración que es casi como el apellido del ministro de Relaciones Exteriores, ahí es Lapid, Lapid como lápida, y la declaración del señor secretario, primer ministro de Israel, también es lapidario, que en ningún momento Israel se prestará para hacer la tapadera de las sanciones económicas contra Rusia. O sea, conclusión, mucho hemos hablado, pero no se avanza por ningún lado. Ese es el problema, que hay muchos actores involucrados y no se avanza. El señor Macron, que anda desesperado porque lo reelijan, le gastó como 4 horas el fin de semana a hablar con Putin, y Putin lo escuchó todo el tiempo y le atendió la llamada, pero no se dio ni un milímetro. Nos entregan Ucrania, nos reconocen la soberanía y nadie se mete con nosotros porque es que tenemos derecho a usar armas nucleares si nos atacan o si nos tocan. ¿Y quién dijo que nosotros nos vamos a meter a Moldavia o a Rumania? Si es que lo que queremos es defender a Rusia. Sí, pero es que ustedes no han cumplido la palabra. No, nosotros sí la hemos cumplido. Los que no la cumplen son los de Occidente y nos echan la culpa a nosotros. Y en ese discurso, ahí están enfrascados y no se avanza. Entonces es lo complejo. Pero internamente Rusia sigue con problemas. Esto es icónico, esto no había pasado nunca bajo el régimen de Putin. Y esto fue hoy en plena transmisión de un noticiero de televisión estatal, cuando una joven empleada de ese canal de televisión interrumpió en la sala de transmisión y mostró ese letrero en inglés y en ruso, cuestionando la política de Putin en la guerra y diciendo al final que los rusos están en contra de la guerra. Entonces, pues esto tiene que haber causado un impacto grandísimo porque es una transmisión en vivo y en directo donde millones de personas le están viendo y seguramente alguien la grabó porque el señor Putin ya ordenó que retiraran esa parte que no la fueran a reproducir, pero alguien la grabó y la prueba de que la grabó es que el New York Times tiene el video completo y aquí está una foto de lo que pasó. Eso implica que internamente el rechazo a la guerra y el rechazo a Putin crece, pero todavía es muy incipiente. Para 170, 160 millones de habitantes que haya 10.000 o 15.000 marchando, pues eso es como muy pequeño. Pero que ya en la televisión una muchacha se atreva, a sabiendas de lo que le va a pasar, porque no le espera nada distinto a que la encarcelen o la manden para Siberia, a un campo de concentración, pero que lo hizo es porque hay gente valiente que todavía puede actuar y ahí podría estar el milagro. Pero el milagro se logra sacando a Putin del poder, no solamente con estas cosas. Aquí hay otra información que también llama la atención, es que hay más o menos 30.000 rusos ya que se han ido de Rusia y están siendo refugiados en Turquía y otros países, pero principalmente Turquía. Y se van de su país aduciendo eso y no son personas de bajo nivel académico ni intelectual. Hay artistas, hay escritores, hay matemáticos, hay físicos, hay médicos que han pedido asilo en Turquía y están recordándole al mundo y a sus familiares ya abiertamente que así como unos rusos lograron salir del país en 1920, cuando Lenin comenzó a apretarle al pueblo y a los científicos y a los intelectuales y salvaron la visión de una Rusia distinta, ellos ya en este momento tienen esa misma tarea y el objetivo es que sigan saliéndose y ya hay unas comunidades organizadas tanto de turcos como de rusos que lo están recibiendo y lo están distribuyendo por el mundo y eso pues irá creciendo y ese punto le causará también impacto en la producción, en la economía, en el talento a Rusia. Entonces son como destellos de esperanza que hay, pero ante una mano de hierro y un proyecto tan grande es muy poco lo que se puede esperar en este momento de ellos. Aquí vemos que es en otro país del mundo donde ya los protestantes no solamente salieron a la calle, sino que se metieron y ocuparon una casa
de uno de los magnates rusos que está relacionado con el régimen de Putin. Entonces es otra forma de presión que ya no la está haciendo los estados, sino es la misma población civil y la de otros países que ojalá continúe con mayor ahínco y de esa manera se puede presionar también la salida de Putin, porque si le acaban sus enlaces, si le acaban sus financiadores, pues se le dificulta la situación. Congeló la imagen, literalmente. Está sin señal. No, se congeló la imagen. Pero mi coronel no está mirando. Te voy a avisar. Sí. Ya mi coronel asiste, tuvo un bajón de luz, se fue la luz, pero ya está entrando de nuevo. Entonces, les pedimos el favor de unos minuticos de paciencia para continuar con la conferencia, que está altamente impactante. Estamos ahí pegados del Rosario, esperando que no sean tantas noticias tan malas. Pobre gente de la de Ucrania. ¿Podemos parar la grabación? No, la grabación ya está parada, porque mi coronel se salió. Significa que tiene que volverla Conectar. a conectar. Comprendo.